Hola niños y niñas de la institución educativa Belisario Betancourt Cuartas de Amagá. Me presento, soy Lady Minota, una escritora del pueblo. Crecí en la Albania Titiribí, entonces por eso yo me digo que soy hija del suroeste antioqueño, porque crecí corriendo por todas esas montañas, subiéndome a los árboles de guayaba y mango, despertándome con los pajaritos todas las mañanas para ir a estudiar y de contemplar los arcoíris que se hacen en esos grandes cañones que hay subiendo para Titiribí. Entonces son imágenes muy hermosas que hasta el sol de hoy les recuerdo y siempre están presentes en todo lo que escribo, porque uno escribe del recuerdo y de lo que observa y le parece hermoso o lo que le parece muy terrible también. También hay formas de contar eso para poder llegar a un mensaje, pero más adelante les voy a dar unos tips. Ahora quiero saludarlos con el corazón lleno de alegría porque ustedes participaron de algo muy especial, el concurso de ecocuentos, una actividad importantísima organizada por Naturaleanza con el cariño y el liderazgo de la profesora Luz, que ha sembrado en ustedes de una manera muy amorosa y muy entregada una semilla muy especial, que es la de escribir sobre la naturaleza y la de trabajar en la conciencia de protegerla y cuidarla. En estos momentos donde sabemos que todo lo que hay en la naturaleza se vuelve un recurso y que los recursos no son limitados y somos muchos seres humanos y muchos animalitos comiendo de esa naturaleza. Y por eso es importante que nosotros tratemos de hacer lo mejor posible para aportar con nuestras acciones al cuidado de la naturaleza. Por ende, nos estaremos cuidando también a nosotros mismos y a todos los seres vivos que están en la naturaleza. Así que más allá de este mensaje ambiental que ya la profe Luz y los compañeros que acompañan a Naturalianza han abonado y han trabajado, mi saludo el día de hoy es para felicitarlos y felicitarlas por hacer parte de estos procesos de creación a través de la palabra y el papel. Escribir cuentos no es algo sencillo, por eso los felicito a todos porque valientemente sacaron su tiempo para soñar y darle vida a historias llenas de naturaleza, animales, plantas y transmitir un mensaje de esperanza y conciencia a todas las personas que los van a leer. Y esto me lleva a decirles el día de hoy que ustedes han demostrado que se puede crear desde la escritura. La escritura es un arte como pintar, como bailar, como hacer teatro, y a unos se les puede facilitar un poco más y a otros les dará un poco más de complejidad, pero lo lindo es que podemos utilizar todas las palabras que tenemos y que conocemos para nombrar eso que nos parece hermoso y lo que no tanto, y transmitirlo. Porque ¿saben qué? La tierra y la palabra se parecen mucho. Ambas necesitan cuidado, paciencia y tiempo para florecer. Ustedes, por ejemplo, estuvieron 2 meses creando estas historias maravillosas que hoy van a compartir en la premiación, pero a veces se necesita más tiempo. 2 meses puede ser poco, porque así como sembramos una semilla en la tierra, sembramos también ideas en el papel que pueden crecer y transformarse en historias hermosas, llenas de vida como las que ustedes han creado. Y quiero decirles también algo muy importante, y es que el lugar donde nos encontramos no es un limitante para florecer en el arte de la escritura. Lo digo yo que soy hija de Amagá y Titiribí al mismo tiempo, como lo dije arriba. Estudié en la escuela rural llamada El Porvenir, donde no había una biblioteca, no habían libros, luego llegó una donación de libros. Yo conocí ahí por primera vez un libro ilustrado que me enamoró, era un libro de historias de espantos. Entonces lo que yo hacía era aprenderme esas historias y contárselas a mis compañeritos en el descanso para hacerles dar miedo. Y cada vez que contaba la historia, yo me inventaba una versión diferente. Le ponía cosas, le quitaba cosas, porque ya sabía que no daba susto. Entonces, para que no se me olvidara, las escribía en un cuaderno. Y así empecé a escribir. Empecé a escribir historias basadas en una historia que ya había leído, pero en diferentes versiones. Luego, cuando estaba un poquitico más grande, como en quinto, vi que mi abuela salía con un costal
para el gallinero de atrás de la casa y lo escondió. Entonces yo, muy curiosa, fui más tardecito y lo abrí. Y resulta que habían libros que eran de mis tías y mis primos que habían estudiado el bachillerato y que ella los iba a quemar para poder hacer el fuego. No es una cuestión de juzgar ni nada, sino que eran papel y se necesitaba papel para poder hacer las arepas, ¿cierto? Entonces yo rescaté algunos eran unos cuadernos que sí se podían desechar, pero de esos primeros libros que pude tener en mis manos fue el de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, que fue el primer libro que me leí completo y me enamoré de leer. Entonces cuando estuve ya en la normal, cuando pasé a la normal a estudiar, me mantenía en la biblioteca todo el tiempo leyendo, organizando y jugaba voleibol, pues no todo era libros ni nada, sino que también hacía otras actividades, pero sabía que leer y escribir eran una parte muy esencial de mí y que yo lo hacía en mi soledad y en mi disfrute, y yo era la única que sabía que era lo que sentía cuando me acercaba a las historias o cuando estaba en una biblioteca. Y eso me llevó a motivarme y a poder estudiar en la normal para ser profe de literatura, y después, más adelante, pues me volví bibliotecaria, lo que es la vida, ¿no? Y yo en ese momento no iba a pensar que yo iba a después volverme escritora y publicar libros y que me inviten a lugares y que vaya y hable de los libros y que presente y converse con las personas para enseñarles cómo hacer historias interesantes, valiosas, o cómo trabajar desde lo sensible, porque ahí les voy a dar una de las primeras claves para escribir. Es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que estamos sintiendo. En la medida en que nosotros sepamos qué estamos sintiendo y cómo estamos parados en el lugar donde estamos y observemos qué está pasando alrededor, y yo haciendo parte de ese mosaico, de toda esa creación colectiva que es un movimiento constante de animales, hojas, viento, personas, animalitos pequeños, animalitos grandes, y yo ahí como estoy. No es una cuestión de decir lo veo desde afuera y yo no hago parte, sino yo también como me hago parte de ese espacio y qué siento. Al identificar yo qué siento, puedo generar historias y palabras y relatos que cuando otra persona de otro lugar las lea, se identifique. Y ahí ya hay un principio de universalidad. ¿Qué quiere decir? Que yo desde la Albania inventé una historia viendo una hormiguita con una hoja y todo lo que tuvo que pasar para llegar al nido, sus problemas, si llovió, si se la atravesó una persona que la quería estripar y se escapó, si habían animales que se las querían comer, si la hoja se le voló con el viento, todo lo que le pasó a la hormiguita para llegar hasta el nido, hasta su hormiguero. Y resulta que lo leyó una persona por allá en, no sé, pongámosle en África, que habla español. Una persona que habla español que está en África. Y lo leyó y dijo, ve, es igualito a lo que yo he visto y es igualito a lo que yo siento con las hormiguitas de aquí. Entonces, cuando hay una conexión entre una historia de un lugar y de una persona con la historia de otro lugar lejano o cercano, porque no solamente tiene que ser lejos, también el vecino, y me identifico, siento lo mismo que está sintiendo el personaje, ahí hay un principio de universalidad, que quiere decir que es una obra espléndida. El segundo tip que les quiero dejar es escribir sin miedo, sin compararse. Por ejemplo, ay, que es que aquel fulanito escribe mejor que yo. ¿Y quién dice eso? Él escribe de una forma, ella escribe de una forma y tú escribes de otra forma. Entonces son diferentes formas de decir la misma cosa o de decir cualquier otra cosa, porque tú eres un ser individual que tiene un proceso diferente, una conciencia diferente, y no podemos pretender que una cosa se compare con la otra teniendo en cuenta criterios ay, es que siempre lo que dibuja mi compañerito es mejor, porque cada persona tiene su propia forma de identificarse dentro del mundo. Cada persona tiene su propia reflexión frente al mundo, sus propios sentires, y puede ser que tú experimentes con la escritura, pero resulta que te va mejor creando canciones, o puede ser que te vaya mejor tocando guitarra, porque el arte es importante sentirlo y desarrollarlo para poder darle belleza a este mundo a través de la creación.
El ser humano ha sido dotado y ha sido bendecido por la creación. Podemos crear, contar cosas divinas, generar mundos posibles a través de muchas artes, el canto, la danza, el cuerpo, el teatro, y la escritura es una de esas. Entonces, no es que hay, todo el mundo escribe y ya escribe mejor que yo, o es que escribe mejor que yo, o es que yo no quiero escribir porque no sé escribir. Ya lo había dicho en el primer punto. Todo requiere un proceso, un tiempo, una disposición, una sensibilidad, un análisis de lo que estoy viendo. Y en esa medida, pues entonces lo que yo voy haciendo, lo voy mejorando. Ahí viene el punto 3. Siempre lean lo que escribieron con cariño. Siempre van a encontrar algo que mejorar o corregir o agregar o ampliar o quitar. Recuerden que el tiempo es una medida, y para crear a veces esa medida no existe, porque usted puede decir que escribió este cuento ahora y más adelante leerlo años después y decir, mira, voy a agregarle esto porque ya mi pensamiento y cómo he crecido y cómo he tenido conciencia diferente, más profunda frente a la situación que estoy describiendo en el papel, pues entonces puedo mejorarla siempre. Siempre va a estar uno leyendo y releyendo y releyendo. Yo, por ejemplo, ahora me encuentro, yo nunca boté un cuaderno de los que escribía. Ya estoy muy adulta. Y cuando yo tenía como 17 años, yo escribía historias en un cuaderno y de ese cuaderno hoy lo estoy leyendo me da mucha gracia porque entonces me pongo a pensar qué era lo que yo pensaba cuando tenía 17, cómo me sentía, y hay cosas que todavía creo. Entonces puedo decir, son rasgos de mi personalidad, cosas que yo escribí a los 17 y que ahora, a mis próximos 40 años, que cumplo ahorita el domingo, el 8 de junio, entonces que sean iguales, que no hayan cambiado, y eso es una satisfacción porque es un registro de mi propio pensar y de mi propio pasar por esta tierra. Entonces, la invitación es, siempre relean lo que escribieron, no voten nada, no guarden todo, que es la cuarta clave, que es guardar todo lo que escriben, aunque no lo usen hoy, mañana o más adelante, puede ser el comienzo de algo maravilloso. Yo he tenido algunas historias que he retomado después también a los 20, a los 21, que he retomado y que ahora son un cuento. Y ahorita al finalizar les voy a contar uno de esos. Y el último punto muy importante que ya lo había dicho es siempre observarse a sí mismos y a todo lo que lo rodea con detalle. Siempre contemplar la palabra. Contemplar es la palabra, atisbar, contemplar. Los árboles, los ríos, las personas, el movimiento de la hoja, cómo caen las gotas, el sonido. Todo se puede describir porque la palabra escrita es el vestido de lo que hablamos. Es un dibujo en grafías de lo que estamos sintiendo y observando. Y ya sabemos que si no ganan, esta vez no pasa nada. Eso no quiere decir que su cuento no sea valioso. Al contrario, pueden seguir creciendo porque, reitero, escribir es un proceso que lleva tiempo. Cómo hacer una guitarra también desde el principio, cómo hacer un moldeo con barro de algo también es un proceso que lleva tiempo. Todo arte lleva su tiempo, su dedicación, su concentración y su esmero en que salga lo mejor posible. Con cualquier tarea que uno emprenda en la vida, uno siempre debe disponerse para que salga lo mejor posible. Y en esa medida hay satisfacción, ¿sí? Y cuando hay satisfacción, no hay cabida para decir que otras cosas están muy que están muy feo, que esto no es así. Y ahí es donde se potencia la autoestima. La autoestima es quererse a sí mismos porque sé que di lo mejor de mí y sé que lo que yo estoy proponiendo y haciendo lo hice con todo el amor del mundo hacia otras personas en el momento, no les parezca, pero también hay que escuchar a veces esas recomendaciones porque de pronto pueden traernos cosas muy buenas que pueden incluso alimentar mejor también nuestra obra y lo que estemos creando. Entonces, volvemos. Si no, esta vez no ganaron el concurso, sí ganaron en la exploración de la palabra a través del cuento. Porque cada vez que vemos el mundo es distinto.
y por eso se enriquecen nuestras historias. Así que, sin más preámbulos, los invito y las invito a seguir escribiendo, soñando, observando, guarden sus cuentos, vuélvanlos a leer más adelante y verán que siempre se puede mejorar y encontrar nuevas formas de contar este paso por la vida. Y gracias por atreverse a crear, gracias por darle voz a la naturaleza, gracias por creer en ustedes mismos, gracias por esta invitación. Y para terminar entonces, pues para no pasar por acá, yo les mando un fuerte abrazo y les voy a contar un cuento, ¿cierto? No les voy a leer, sino que se los voy a contar, porque a mí me gusta también contar y escribirlos. Les voy a contar la historia de un topo de nariz estrellada. Dicen que todos los topos son ciegos, pero Topo Topo no. Topo Topo nació diferente. Topo Topo tenía una nariz grande estrellada, pero podía ver, a diferencia de los demás topos. Entonces Topo Topo se podía mover por todos los túneles con fluidez y ayudar a los demás topos a transitar y que no se chocaran con las paredes de los laberintos que hay bajo la tierra. A Topo Topo le encanta cocinar. Le encanta cocinar porque sabe en qué momento apagar el fogón, no se quema, parte muy bien todas las verduras y eso le encanta. Le encanta partir bien las verduritas y servirle el plato a su mamá en la mesa. Pero un día se levantó la mamá para ir a la mesa a comer y ¡pum! Se cayó. Se cayó la mamá, se enredó en su pelaje que estaba súper enredado, unos nudos así de grandes. Muy horrible. Entonces el Topo Topo todo asustado le va y la ayuda, le dice, mamá, ¿qué te pasó? Porque estás lastimada. Y la mamá Topo le dice, no, mijo, lo que pasa es que cuando los topos empezamos a envejecer, nos crece el pelo, se nos vuelven unos nudos y por eso es que nos toca quedarnos quietos y dejar de caminar. Y por eso es que los topos jóvenes se van y nosotros nos quedamos quietos. Topo Topo, muy preocupado, fue y habló con un topo anciano que estaba hacía mucho tiempo en ese túnel, también quieto, y le dijo, ay, topo anciano, ¿yo qué puedo hacer? Mi mamá tiene nudos, y el topo le dice, pues, si me miras bien, yo también tengo un montón de nudos. Cuentan mis abuelos que en la superficie hay unos árboles de cepillos rojos que nos sirven para peinarnos y por ende nos sirven para poder movernos mejor. Pero nadie, ninguno se ha atrevido a salir a la superficie y adivinen por qué, porque no ven, ¿cierto? Porque todos son topos ciegos. Entonces Topo Topo dice, yo voy a ir a buscar el cepillo rojo. Entonces armó una mochila, empacó agua, comida y caminó por debajo de la tierra hasta que llegó a la salida, a la superficie. Entonces, cuando llegó se asomó, vio todo y lo vio todo tan grande que le dio mucho miedo. Entonces él se quedó ahí quietecito pensando, y si se perdía, y que si no podía volver, y que hacia dónde se iba a dirigir, porque no sabía, todo en el exterior era súper grande y con mucha luz, tanto que la luz de los ojos, como él vivía bajo tierra, le lastimó los ojos, entonces veía todo encandelillado. Y por allá a lo lejos escuchó un silbido. Y entonces él volteó y miró y era un escarabajo azul, que le dijo, forastero, ¿usted para dónde va? Y él le dijo, no, y le contó la historia, es que estoy buscando el árbol de cepillos rojos porque mi mamá tiene unos nudos y los ancianos no pueden caminar. Y el escarabajo le dijo, yo sé dónde hay uno, pero hay que cruzar un río. ¿Tú sabes nadar? Y Topo Topo se llenó de miedo porque nunca había nadado. Entonces el Topo Topo le dijo, venga, vamos a ver, yo veo que es un río. Cuando llegaron a la orilla, Topo Topo dijo, no, yo no sé nadar, no sé cruzar, me puedo ahogar. Y el escarabajo le dijo, pero ¿cómo sabes si no puedes si nunca lo has hecho? Entonces Topo Topo se quedó en silencio y pensó, ¿será que mis paticas que se mueven tan rápido por debajo de la tierra también se pueden mover tan rápido por acá? Pues era la única opción y con valentía y mucho susto al río se tiró Topo Topo y empezó a nadar y disfrutó por primera vez de mojar todo su cuerpo y su pelaje y el escarabajo lo acompañaba volando. Llegaron a la orilla y Topo Topo se sintió muy valiente y ya se dio cuenta que estaba anocheciendo. Entonces buscaron un refugio, se secó su pelaje,
Escarabajo se puso en una hojita, se puso a dormir, y Topo Topo, con la panza para arriba mirando las estrellas, que esa noche estaba muy estrellada, dijo que ya entendía que el universo era muy grande y que en el cielo se estaban dibujando todos los topos de nariz estrellada de todo el mundo. Así se quedó dormido. Al día siguiente se levantaron muy temprano, caminaron y caminaron, llegaron al árbol de cepillos rojos, se puso muy contento, le pidió permiso al árbol para llevarse un fruto, agarró uno, se devolvieron, volvieron a cruzar el río, el escarabajo agarró el cepillo y lo llevó volando hacia el otro lado para que no se mojara. Entonces ya cuando Topo Topo nadó y disfrutó y se tiró en clavados, disfrutó un ratico y ya era tiempo de volver. Entonces cuando llegó a la orilla, se estaba secando, observó que cerquita había un atajo que lo iba a llevar a los túneles y se despidió de su amigo escarabajo, le agradeció mucho, le dijo que gracias por la compañía, le regaló una manillita del cepillo rojo para representar la amistad y se sumergió nuevamente en la tierra. Y caminó y caminó y caminó hasta que llegó a la casa, saludó a la mamá. Hola mami, volví. La mamá dijo, pero ¿dónde estabas? No te había visto durante mucho rato. ¿Qué estabas haciendo? Y con el cepillo rojo empezó a peinarla y a contarle la historia que tuvo en la superficie de su valentía para cuidarla. Y pensó que ser diferente no es tan mal. Así que con esta historia yo me despido y espero que nos encontremos más adelante en otros espacios y que sigan, por favor, creando y soñando historias a través de la palabra. Les mando un abrazo muy fuerte y muchos éxitos en esta jornada. Hasta pronto.